Nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Recuerdan ustedes que parte de lo que vamos a ver acá, pues también ya se compartió en el aula virtual, ¿sí? Habíamos visto que el sistema nervioso central, pues obviamente es la parte que se encuentra dentro del cráneo. Más adelante vamos a ver cómo es que se compone. Y básicamente está compuesta por nuestra columna vertebral, el cerebro y nuestra médula espinal, que obviamente va envuelta en esa columna vertebral. Entonces, el sistema nervioso es fundamental para el desarrollo de muchas de las actividades que nosotros hacemos, no solamente a nivel motriz, sino también a nivel cognitivo. Y lo vamos a ir viendo más adelante. El cerebro, la médula espinal y el cerebro están conectados, ¿sí? Cada parte de nuestro organismo va a tener una función sumamente importante. Créanme que hasta el dedo más chiquito, hasta el dedo meñique, pues tiene una función básica y muy importante en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Imagínense cuánto más lo va a hacer nuestro cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro también, pues obviamente va a tener ciertas células que vamos a ver más adelante, que van a ser las encargadas de transmitir muchos de esos impulsos eléctricos que le van a ayudar a usted a desarrollar las actividades día tras día, ¿sí? Nuestro cerebro y nuestra médula espinal están conectadas a través de, acá lo dice como manojos, ¿no? Un manojo se entiende como algo que tiene pues bastante ramificaciones, ¿no? Cuando usted va al mercado y le dice, ¿me da un manojo de cilantro? ¿Me da un manojo de perejil? Le alcanzan como un bodoquito, ¿no? Y le dan algo ahí. Pues imagínense que algo así son nuestras fibras nerviosas que se conectan desde nuestro cerebro, pues hasta la parte, hasta todo nuestro cuerpo, ¿no? El cerebro pues pesa aproximadamente 1,5 kilos. Esto obviamente va a depender del tamaño, es proporcional al tamaño y también a la edad en la que nosotros estemos, ¿no? Entre más pequeños estemos, pues nuestro cerebro va a pesar menos. Y entre más edad tengamos, más corpulentos o nuestra talla sea más grande, pues nuestro cerebro también va a ir alcanzando cierto peso. Son billones de células las que están interactuando día tras día. Incluso en la noche, mientras usted duerme, estas células que se conocen como neuronas, pues van a estar activas, ¿sí? Incluso durante el sueño, esas neuronas están activas, están produciendo energía en su cerebro y qué es lo que le está permitiendo a usted desarrollar un sueño, ¿sí? Obviamente, el encargado de coordinar todas las acciones corporales es nuestro cerebro. Recordarán ustedes que nuestro cerebro está dividido en varias secciones, que los vamos a repasar más adelante. Cada una de las secciones de nuestro cerebro pues van a ser encargadas específicamente, por ejemplo, de hablar, ¿sí? Hay una parte específica de nuestro cerebro que es la que coordina los movimientos de todo nuestro aparato fonoarticulador, que va desde la lengua, los labios, toda la parte del esófago, la garganta, etcétera, ¿no? Es el encargado de planear, es el encargado de pensar, de recordarse, de crear y hasta de soñar. Entonces, nuestro cerebro es básicamente un órgano muy, muy importante en el desarrollo de nuestra vida y de nuestro crecimiento. Esta imagen, pues, es una imagen de un cerebro real, ¿sí? Lamentablemente, pues, bajo las circunstancias en las que estamos, ya no pudimos hacer una actividad presencial, pues, que iba a consistir en que íbamos a hacer una disección de un cerebro vacuno, ¿sí? Ya estaba todo fríamente calculado y pues que nos echaron a perder los planes, ¿sí? Entonces, lo más cercano que tenemos, pues, es esto, es un cerebro real. Y podemos ver entonces que el peso va a variar dependiendo de la etapa o de la edad en la que nosotros nos encontremos, ¿sí? Al nacer, pues son 350 gramos más o menos los que va a pesar.
Al primer año, pues alcanzaría un peso de 1,54 de libras. A los 2 años ya alcanza casi las 2 libras. Y en la adultez, pues estamos hablando de 2 libras con 86 gramos. Entonces, si se dan cuenta, a medida de que nosotros vamos creciendo, pues también lo va haciendo nuestro cerebro y también lo van haciendo esas interconexiones a nivel de nuestras neuronas. Y acá pues era lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Lo que compone o las partes que componen al sistema nervioso es nuestro cerebro. Esta es una imagen pues de internet, no es un cerebro real. Y acá también hace la conexión de cómo es que nuestro cerebro está conectado con nuestra médula espinal, ¿sí? Entonces, acá donde está nuestra médula espinal es lo que decíamos que son todas esas ramificaciones de nervios que se distribuyen desde nuestro cerebro hasta la parte baja de nuestra cintura, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene dolor de cabeza, es muy posible de que también vaya a desarrollar otro tipo de dolores a nivel corporal, ¿sí? Porque todos nuestros nervios y todas nuestras, todo ese cableado que viene del cerebro se distribuye desde la cabeza hasta los hombros, los brazos, el tronco, las piernas, hasta llegar al dedo más chiquitito de nuestro pie, ¿sí? El sistema nervioso, pues, es fundamental para dar origen al comportamiento, ¿sí? Cuando usted se comporta de alguna forma, usted muchas veces dice, es que señor, yo no lo pensé, yo solamente actué, ¿sí? Pero eso también repercute en que en algún momento usted tuvo que haber pensado lo que sucedió después de cómo se comportó usted, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las encargadas de ir generando todos nuestros pensamientos y que van a repercutir en nuestro comportamiento? Pues en nuestras neuronas. Estas neuronas se van a organizar de tal manera en que le van a permitir a usted pensar muchas veces ya de manera autónoma, ¿no? Por ejemplo, si usted va a caminar, usted no piensa que va a caminar, simplemente lo hace, actúa, ¿no? Si a usted, por ejemplo, le pica la nariz, usted no va a decir, ay, me pica la nariz, me voy a rascar ahorita. Y se rasca. No, usted lo hace de una forma espontánea, totalmente natural, porque nuestras neuronas ya están adaptadas y ya reconocen los estímulos del medio y obviamente solamente van a reaccionar ante estos estímulos, ¿sí? Los expertos pues han dicho de que el cerebro tiene aproximadamente 100 billones de neuronas, ¿sí? Antes se hablaba de 800, de 80.000 millones y cada vez van aumentando y van aumentando porque van haciendo nuevos descubrimientos, ¿sí? El cerebro es uno de los órganos pues más explorados, pero que generalmente tiene nuevos aportes a la ciencia. Entonces, es un órgano sumamente maravilloso y del cual pues todos hacemos uso todos los días, ¿sí? Algo que es importante pues es esta parte de las divisiones del sistema nervioso, ¿sí? Acá es como nosotros vamos a ver cómo es que desde nuestro cerebro se conecta o se maneja todo lo que hacemos día con día, ¿no? Entonces, en la cima, pues está nuestro sistema nervioso, ¿sí? Este se divide, pues, en el encéfalo y la médula, que es la imagen que vemos del lado izquierdo, ¿sí? Que está resaltada solamente con color morado, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro cerebro, más el encéfalo, la médula espinal, perdón. Y del lado derecho de su pantalla vemos entonces el dibujo que nos hace referencia al sistema nervioso periférico, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues entre un sistema y el otro hay mucha diferencia, ¿no? Uno solo se compone de 2 partes y este otro, el sistema periférico, pues están todas esas ramificaciones o todos esos nervios que son los que llevan esos impulsos eléctricos a nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, Gabriela, cuando usted se pincha la mano,
con una aguja, ¿cuál es su reacción? Active su micrófono. Ajá. Por ahí vi que en lugar de activar el micrófono desconectó la cámara. ¿Qué está pasando por ahí? Vamos a ver. Andrea González. Andreita, dígame, cuando usted se pincha el dedito, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué reacción tiene? Buenos días, Miss. Hola, buenos días. Una de las reacciones que yo tengo tal vez es como decir au del dolor y luego tal vez presionarme el lugar que fue afectado. Muchas gracias. Sí, porque hay un dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted se pincha y una de las primeras reacciones que va a tener va a ser quitar el dedito del lugar donde se le fue lastimado, ¿no? Y como decía Andrea, pues usted puede decir ouch, puede gritar, puede llorar, puede pegar un brinco porque está generando una respuesta, ¿sí? Cada una de estas divisiones, pues obviamente va a tener una respuesta, ¿sí? Tenemos respuestas de excitación, tenemos respuestas obviamente de calma y tenemos una entrada a nivel sensorial. Siempre nos han dicho de que todos los seres humanos tenemos 5 sentidos, ¿no? El olfato, la vista, el gusto, el tacto y ¿cuál se me escapa por ahí? La audición, si no estoy mal. Entonces, todos estos sentidos son nuestros canales de entrada de información, ¿sí? Si usted, por ejemplo, escucha un sonido fuerte, obviamente su respuesta va a ser el taparse las orejas, ¿no? Para evitar la exposición al sonido. Entonces, cada uno de esos canales reciben información. Ahora bien, ¿quién es el órgano encargado de procesar la información que recibimos del medio? A ver, ¿quién me responde en el chat? Muy bien, Shirley, el cerebro, ¿sí? El cerebro es el que se encarga entonces de ir procesando y de emitir también esas respuestas que vamos a darle a nuestro organismo. Tenemos entonces un sistema de salida. Este sistema de salida es el que nos ayuda a dar una respuesta, ¿sí? Una respuesta que cuando usted, por ejemplo, se va a pinchar el dedito, ¿sí? Usted va a sobresaltar y va a quitar inmediatamente la mano de esa aguja, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, si usted se quema con una plancha, se quema con un sartén, cualquiera de las respuestas que nosotros vayamos a dar es una respuesta que viene originalmente de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Habíamos hablado también en las lecciones anteriores de la unidad pasada de forma muy general acerca de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Nuestro cerebro se divide en distintas partes y la primera división que se hace pues es a través de los hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Algo que es importante reconocer pues es la parte media que vemos en la imagen, ¿sí? Donde dice cuerpo calloso, ¿sí? El cuerpo calloso es el encargado entonces de que exista una comunicación entre los dos hemisferios, ¿sí? Es decir, que los hemisferios no están separados totalmente, sino es el cuerpo calloso el que, por ejemplo, podríamos decir que los entrelaza de esta manera, ¿no? Y no podríamos decir que están separados así, sino a través del cuerpo calloso se entrelazan y es por eso que se dice que es un mito el que solo utilicemos un porcentaje de nuestro cerebro. No sé si ustedes han escuchado eso, ¿no? En la televisión o a veces en los libros incluso he visto que dicen que solo utilizamos como el 10% de nuestro cerebro y eso es totalmente falso, es un mito, ¿sí? ¿Por qué es un mito? Porque pues cuando nosotros utilizamos la parte del razonamiento, que es la parte frontal, acá en nuestra frente, digamos, pues también estamos utilizando
parte de otras habilidades de nuestro cerebro. Por ejemplo, podríamos estar utilizando la intuición, la imaginación, la habilidad científica. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estamos realizando alguna actividad, ciertas áreas de nuestro cerebro se van a activar más que otras, pero eso no significa que nuestro cerebro no esté funcionando todo a la vez, ¿sí? Sino que ciertas áreas son las que se van a activar más. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo nos ayuda mucho con el razonamiento, el lenguaje hablado y escrito y las habilidades científicas. Entonces, quienes son muy buenos con la parte matemática, los números, tienen cierta dominancia del hemisferio izquierdo, ¿sí? Algo que es importante es también la parte del hemisferio derecho, ¿sí? Parte de la intuición, la imaginación. Hay quienes son muy creativos y logran percibir todas las cuestiones musicales y artísticas a través de este hemisferio, ¿sí? Entonces, no hay nada malo en que tengamos más habilidades que otras, porque recordemos que todos somos diferentes, ¿no? Los que utilizamos o tenemos el control con nuestra mano derecha, pues tenemos un cruce de información, ¿no? Entonces, generalmente nuestro hemisferio derecho es el dominante, ¿sí? Y vamos a tener el control de la mano izquierda y viceversa, ¿sí? Entonces, no hay nada malo con eso, no pasa nada si usted utiliza, o incluso si es ambidiestro, si utiliza las dos manos o tiene la habilidad de escribir con las dos manos, eso es maravilloso porque está poniendo a funcionar y a ejecutar muchísimo más su cerebro, a diferencia de los que solo utilizamos pues una de nuestras manos. Rápidamente las estructuras cerebrales, pues está el romboencéfalo, tiene funciones, imagínense ustedes, esa parte de nuestro cerebro también controla las funciones cardiovasculares y respiratorias y determina la rapidez y la fuerza de nuestra respiración. Entonces, cuando usted, por ejemplo, tiene una crisis de ansiedad o está muy nerviosa o está muy ansiosa, la parte que se activa inmediatamente en nuestro cerebro es esta, ¿sí? El romboencéfalo. Y empieza usted entonces a respirar sin control, con mucha fuerza. Es esta parte la que se activa. Entonces, la respiración es mejor controlarla para evitar cualquier otra situación médica que se pueda complicar. El mesencéfalo pues integra procesos sensoriales como la visión y la audición. Habíamos hablado de que hay ciertas partes de nuestro cerebro que se van a encargar de funciones específicas. El tálamo pues recibe información de nuestros sentidos a excepción del olfato. Los otros 4 pues son dirigidos por el tálamo. Y el hipotálamo pues regula las necesidades biológicas básicas como el correr, el alimentarse, el pelear como instinto de sobrevivencia y también el acompañamiento sexual. Entonces, cada una de las áreas que estamos viendo de nuestro cerebro, si se dan cuenta, es maravilloso porque hay funciones que se manejan a nivel cerebral y que nosotros quizás no nos habíamos dado cuenta. Otra forma en que se divide nuestro cerebro es a través de los lóbulos cerebrales, ¿sí? Vamos a ver rápidamente, anda pasando por acá, rápidamente que nuestro cerebro pues se divide en 4 lóbulos cerebrales que están determinados acá a través de ciertos colores, ¿sí? Algo que fíjense que a mí me encantó cuando lo descubrí es que la parte rosada que vemos es pues nuestro lóbulo occipital y este lóbulo es el que se encarga de la interpretación visual de todo lo que vemos, ¿sí? Entonces yo decía, qué maravilloso, ¿no? Porque imagínense, nuestra vista o nuestros ojos están en la parte de enfrente y nuestro lóbulo occipital se encuentra hasta la parte de atrás de nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo es que toda la información que usted percibe, que usted ve, tiene que viajar por todo su cerebro hasta llegar a la parte pues trasera, ¿no? Y darle una interpretación y un significado a lo que ve. El lóbulo frontal, que es el azul que vemos, que sería la parte como de enfrente de nuestra cabecita, ¿no? Tiene que ver con procesos de planificación, de coordinación y la toma de decisiones. Es decir,
que cuando usted estuvo a inicios de año pensando si se inscribía o no se inscribía en el Colegio Galileo, si escogía o no escogía la carrera de biológicas, entonces era su lóbulo frontal el que estaba haciendo todo el trabajo de análisis y de planificación y de toma de decisiones, ¿sí? El lóbulo parietal, que sería más como la parte de acá, la parte media, pues tiene procesos que se van relacionados con todo lo sensorial, ¿sí? Entonces, el olfato, el gusto, el tacto, también juegan un papel importante dentro del lóbulo parietal. Y el lóbulo temporal, que sería la parte como por acá donde está nuestra orejita, pues tiene que ver con procesos de memoria y la interpretación también del lenguaje, ¿sí? A ver, ejercicio. Necesito que lean lo que está en la pantalla y el primero que termine me escriba en el chat la palabra logrado, ¿sí? Vamos pues. Es un ejercicio que básicamente pone a funcionar nuestro cerebro, ¿sí? Y lo pone a funcionar de manera general. ¿Cómo fue la palabra que les dije que debían de poner? A ver. No les dije yaseño, ¿verdad? Muy bien, logrado, excelente. Si se dan cuenta, en este ejercicio pusieron a funcionar los 4 lóbulos de su cerebro, ¿sí? El lóbulo frontal, parietal, occipital, porque pues cada una de estas palabras involucraba un esfuerzo mayor, ¿sí? Para empezar, qué complicado es como leer al revés, ¿no? Pareciera que no tuviera sentido lo que está escrito, pero al final, cada una de esas palabras, a medida que usted va avanzando en la lectura, su cerebro lo va haciendo como más fácil y reconoce con mayor pues facilidad lo que está diciendo y la interpretación. Fascinante, de verdad que bueno, muchos ya me escribieron logrado en el chat y eso es magnífico. Entonces, de esta forma ustedes pusieron a funcionar su cerebro. ¿Se recuerdan que en la unidad pasada había una actividad de exposición sobre procesos mentales? Y recuerdo que alguien pues expuso un proceso mental que era y se basaba en ejercicios de gimnasia cerebral, ¿no? Entonces empezaban a hacer movimientos con la mano de coordinación que eran pues muy interesantes y muy bonitos porque básicamente ayudan a que nuestro cerebro se ejercite, ¿sí? De tal forma, así como se ejercita nuestro cuerpo, pues también nos ayudamos a ejercitar nuestro cerebro, ¿sí? Todas las funciones de nuestro cuerpo pues están coordinadas por nuestro sistema nervioso, quien manda las señales o la información, y nuestro sistema endocrino, ¿sí? Ambos sistemas se fusionan. El sistema nervioso es rápido, ¿sí? Los impulsos que se envían, la información que envía, son rápidos, la respuesta es rápida. Mientras que en el sistema endocrino, su respuesta es muy, muy, muy lenta, ¿sí? Veamos cómo es que las células del sistema nervioso son maravillosas, ¿sí? Y que incluso ustedes hicieron una actividad en base a esto. Y estas células se conocen como neuronas y células gliales, ¿sí? Estos dos tipos de células son básicas y fundamentales para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, porque son las encargadas de llevar y de transmitir la información y esos impulsos eléctricos, ¿sí? Las neuronas pues son células individuales del sistema nervioso que reciben, van a integrar la información y van a emitir una respuesta, ¿sí? Entonces, todo lo que usted vive día tras día a su alrededor es parte del procesamiento que tienen estas células maravillosas. Y recién acabamos de hacer una actividad de exposición en donde los felicito, de verdad me quedé asombrada de cómo es que han mejorado mucho en estos meses, de verdad yo los felicito
y los animo a seguir creciendo de esa manera. Formación académica. He visto que han logrado mejorar mucho en el dominio de palabra, manejan mejor la cámara que todos los docentes, de verdad. Yo creo que ustedes van a ser los que nos van a terminar dando clases de cómo manejar la cámara y de expresión ante las cámaras, porque se manejan y se expresan muy bien. Habían muy bonitas maquetas sobre las neuronas y me llamó mucho la atención que de verdad utilizaron muchos materiales que considero yo que eran fáciles de encontrar en casa, ¿sí? Entonces, de verdad que estaba muy bonita la parte de esa exposición. Entonces, estas son las células encargadas de que usted piense, de que usted sienta, encargadas también de brindarle un pensamiento cuando mira a su crush, ¿verdad? Cuando mira a ese chico, a esa chica que le gusta. Ajá, ya los caché y todos se andan riendo en el chat. Ya los vi aquí en las cámaras, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasa ahí? Esas neuronas se activaron ahorita que yo les dije que pensaran en algo de forma inconsciente, ¿sí? Entonces, estas miniaturas de neuronas son fascinantes porque nos hacen pensar muchas cosas maravillosas. Ahora bien, recordemos un poco. ¿Se recuerdan que esta imagen la vimos en una de las lecciones de las etapas del desarrollo? ¿Sí? ¿Por qué es que la vuelvo a poner en esta clase del día de hoy? Y bueno, las neuronas tienen algo que es fascinante porque van madurando a medida que nosotros crecemos, ¿sí? Cuando un recién nacido, pues, está en los brazos de su mami, ustedes notarán de que tiene muy poca habilidad para poder sostener su cuello, ¿no? Entonces es como de aquellos muñequitos que van moviendo la cabeza y no pueden sostenerla, ¿no? Hay algo que se llama mielina, ¿sí? Que ustedes lo vieron también en la conformación de la estructura neuronal. La mielina es una sustancia que va a recubrir cada una de las células de nuestro sistema nervioso. A medida que la mielina se va extendiendo a través de nuestro cuerpo, de arriba hacia abajo, que es una de las formas de desarrollo de lo cefalocaudal y de lo próximo distal, entonces esa mielina va recubriendo las células de nuestro cuerpo y es así como un niño poco a poco va tomando mayor firmeza en su desarrollo motor, ¿sí? Algo que es fundamental es la sinapsis, ¿sí? La sinapsis pues es esa conexión que sucede de una neurona a otra, ese impulso energético que va de una neurona a otra. Algo que es muy bonito es notar que las neuronas no están unidas, ¿sí? Es decir, las neuronas, por ejemplo, no están así, sino existe un lapso o un espacio entre una neurona y otra que se va a interrelacionar a través de la energía que van a emitir, ¿sí? Entonces, cada impulso energético produce la sinapsis. El axón, pues obviamente son esos pequeños botones sinápticos en los que vamos a segregar neurotransmisores. Son sustancias básicas para el desarrollo y el funcionamiento de nosotros como seres humanos. Son mensajeros que activan nuestras neuronas, ¿sí? Vamos a ver rápidamente cuáles fueron algunos de los neurotransmisores que vimos en la lección pasada, ¿sí? Cada uno de estos neurotransmisores, recordarán ustedes, que tiene pues una función, ¿sí? Y me quiero centrar básicamente en la primer columna que vemos, ¿sí? La dopamina, la noradrenalina, la glicina, GABA y la serotonina son neurotransmisores y que estos son apenas 5 neurotransmisores de los más de 50 a 75 neurotransmisores que han descubierto los científicos que tenemos.
Cada uno de estos pequeñitos neurotransmisores juegan un papel básico y fundamental para el desarrollo. Tienen que ver, por ejemplo, con la atención, con la imaginación, con el sistema de respuesta, con los ciclos de sueño. Entonces, he ahí la importancia de que ustedes estén durmiendo a sus horas y no les estén escribiendo a sus compañeros, a sus docentes a medianoche. Señor, ya le llegó mi tarea a la 1 de la mañana. ¿Por qué? Porque entonces su ciclo del sueño se está cambiando. Entonces usted va a empezar a tener problemas de insomnio, problemas de ansiedad, problemas de mal humor, va a estar como inquieto, va a estar malhumorado, va a ser más fácil que usted caiga en un estado de estrés o de ansiedad, ¿sí? Entonces, estos neurotransmisores, una manera de tenerlos como equilibrados y tranquilos es a través de nuestros buenos hábitos diarios, ¿sí? Estaba revisando anteriormente nuestras lecciones y el avance que ustedes tienen. Entonces, les decía al inicio de la clase que muy pocos han avanzado en esta lección. Tenemos estos dos sistemas, endocrino y límbico. Aparte del sistema nervioso, estos dos juegan un papel muy importante, pero estos están como más relacionados a las emociones y a nuestro sistema de respuesta emocional, ¿sí? El sistema endocrino, pues es el encargado de fabricar hormonas, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes como la frase de, uy, no, estás muy hormonal, saber qué tenés? De plano ya vas a estar en tus días, por eso estás así hormonal, ¿no? Eso es como, lo dicen mucho a las mujeres, ¿no? No sé por qué, no entiendo yo por qué nos dicen eso, pero hace referencia a esta parte hormonal. Ya vamos a ir comprendiendo por qué, ¿sí? Entonces, esa es función del sistema endocrino, la parte de la funcionalidad hormonal. Mientras que el sistema límbico, pues, genera un poquito más de respuestas a través de los instintos, pero que también están obviamente conectados uno entre sí. Es decir, el sistema límbico también se relaciona con el sistema endocrino, pero también estos dos se van a relacionar con nuestro sistema nervioso. Básico, esta es como la estructura general anatómica del sistema límbico, ¿sí? No vamos a entrar en mayor detalle de cada uno de estos, pero sí me quiero centrar en este chiquitito que dice amígdala, ¿sí? Había una persona que le dijeron una vez de que estaba teniendo como problemas a nivel de su amígdala. Y ella vino y le dijo a la otra persona, ay, pero qué raro porque si mis amígdalas están bien, cuando en realidad no se estaban refiriendo a nuestras amígdalas que están acá en la garganta, sino a este pequeño órgano que se encuentra casi situado a la mitad de nuestro cerebro que también se conoce como amígdala. Es uno de los órganos que componen a nuestro cerebro más primitivos, ¿sí? Entonces, en él se esconden las respuestas emocionales instintivas y más primitivas que han venido evolucionando con el ser humano hasta el momento, ¿sí? El miedo, la felicidad, la rabia, pues son emociones que todos hemos experimentado en algún momento, ¿sí? Son estados emocionales que nos llenan, pues muchas veces de ciertos matices y que van a tener una función neurológica, ¿sí? Les voy a mostrar ahorita dos imágenes, ¿sí? Y quiero que me escriban en el chat qué es lo que les provocan estas dos imágenes que van a ver, ¿sí? Imagínense ustedes que están a medianoche y empieza a sonar como ruidos extraños, ¿no? Y usted empieza ahí como a ver qué está pasando. Y en eso empieza a sentir como ganas de querer ir al baño, ¿no? Y empieza usted ahí como que, ay, no puede ser, ahora tengo que ir al baño. Y se imagina esto, ¿no? Y que tiene que cruzar un gran pasillo para llegar de su cuarto hacia el baño, ¿no? Y mientras usted va caminando empieza a escuchar esos sonidos como raros. ¿Y qué puede sentir usted en ese momento, no? Vayan escribiéndome en el chat, yo los voy leyendo por acá. ¿Qué es lo que les puede provocar esta situación, ¿no? Esta imagen y esa escena que les acabo de plantear?
Miedo, dicen por ahí. Ansiedad y miedo, muy bien. Muy bien. Ansiedad, muy bien. Fíjense que esta es una respuesta totalmente natural y es una de las respuestas primitivas más básicas con las que nosotros hemos crecido, ¿no? Entonces imagínense ustedes a nuestros antepasados que estaban tratando de comer pues tranquilos debajo de un árbol cuando de repente venía un león, ¿no? Un oso a querérselos comer. ¿Y qué era lo que sucedía? Pues reaccionaban de forma temerosa y con miedo. Esa emoción fue evolucionando hasta llegar a tener diferentes matices y todos podemos experimentar esta situación, ¿no? Entonces, les voy a mostrar otra imagen que pues es muchísimo más relajada y que todos han experimentado también en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, cuando ustedes están de esta forma, ¿qué les provoca, no? Cuando están quizás comentando acerca de alguna tarea, de alguna actividad, de algún gusto que compartan con sus amigos, con sus amigas. Alguien contó un chiste de Pepito, pero no de los que son malcriados, ¿verdad? Sino de Pepito del chistoso, del educado. ¿Sí? ¿Qué le puede provocar? Felicidad o emoción, muy bien, felicidad, risa, felicidad, alegría, muy bien. Entonces, estas emociones también son básicas, son totalmente funcionales y adaptadas hacia usted. ¿Qué es lo que sucede? Usted ahorita entonces puso a funcionar su cerebro, puso a funcionar su sistema límbico, puso a funcionar su sistema endocrino con cada una de las dos pues imágenes que logramos visualizar. Estos sistemas pues se ocupan de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra memoria, el instinto de supervivencia y de alerta. Funciona de manera inconsciente y vamos a ver por qué. Y está presente desde el momento que nacemos. Es decir, todos traemos emociones básicas. Entonces, cuando usted va creciendo, estas emociones van tomando un significado diferente y usted las va almacenando en su memoria a través de las experiencias que va viviendo día con día, ¿no? El sistema endocrino pues también está relacionado con el crecimiento. Recordemos que también funciona mucho la parte hormonal en este sistema, la reproducción, porque tienen respuestas a través no solo del hormonal, sino de el instinto sexual. Parte del metabolismo y en nuestro estado de ánimo, ¿sí? El fin último de este sistema es lograr mantener un equilibrio entre todas las funciones que va desarrollando día tras día, ¿sí? Y acá, pues, una imagen que representa de alguna u otra manera lo que les hablaba hace un momento, ¿no? La famosa estados o cambios hormonales, ¿no? El sistema endocrino se encarga de la parte hormonal. Entonces, por ejemplo, cuando estamos experimentando ciclos de funcionamiento hormonal o en que nuestro sistema hormonal se eleva y hay una descompensación, pues muchas veces empiezan a salirnos esos molestos barros o espinillas, ¿no? Y hay de aquel que le salga uno en la punta de la nariz porque aparte de que duele mucho, se mira uno como bruja, ¿no? Así malvada. O hay de aquel que le salga en la cabeza y usted se está peinando y ahí va el dolor en la cabeza del barrito que le salió, ¿no? Son procesos y parte, respuesta de nuestro cuerpo totalmente normal a estos procesos, ¿no? Señor, ¿por qué los niños no tienden a tener miedo? Dice. Si se dan, interesante pregunta, Ángela. Fíjense que, bueno, el miedo en sí es una emoción innata, es decir, nosotros traemos todas esas emociones básicas. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces un niño, a medida que se va exponiendo a caricaturas, a películas violentas o a contenido visual de cualquier tipo en donde se muestren escenas de miedo, el niño va a generar esa emoción, ese miedo. Pero el niño de nacimiento es como una hojita en blanco, ¿no? Él está listo para poder escribir en él,
Pero si nosotros como hermanos, como papás, como tíos, venimos y les empezamos como a escribir miedo, digamos, en ellos, uy, es que ahí viene el coco, ahí es que no te animas porque hay una cucaracha, porque allá está el monstruo. Y les empezamos como a meter esas ideas en la cabecita, el niño, quien antes no tenía miedo, poco a poco lo va a desarrollar, ¿no? Les cuento, mi sobrina todas las noches, pues antes de acostarse va al baño, ¿no? Nuestro cuarto está a la par y el baño está como al fondo a la izquierda, ¿no? Entonces ella se viene para mi cuarto y me dice, tía, voy a dejar abierta la puerta de tu cuarto por la luz. Pero ella lo hace porque ella tiene miedo de ir de su cuarto hacia el baño, que es un pedacito, literalmente es muy pequeño, pero está oscuro, ¿no? Entonces ella se siente cómoda y segura dejando la puerta abierta para que pegue la luz, pues perfecto, ¿no? Que lo haga. Entonces es parte de lo que estamos hablando. Las hormonas, pues es una palabra griega que proviene y significa mensajero, ¿sí? Entonces las hormonas son mensajeras que van a llevar cierta información, cierta sustancia, que van a pues producir ciertos efectos fisiológicos, ¿no? No solamente los estados emocionales, sino también cambios a nivel de nuestro cuerpo, ¿sí? Generalmente, pues todos en todas las etapas de nuestra edad vamos a producir hormonas. Sin embargo, entre la etapa de la pubertad y adolescencia hay un incremento de estas sustancias hormonales que tienen que ver también con nuestros ciclos menstruales, por ejemplo, en el caso de las señoritas, ¿verdad? Cuando estamos a punto de entrar en el periodo menstrual, hay un cambio hormonal y es por eso que podemos volvernos más sensibles, intolerantes, impacientes y tener como más a flor de piel todas nuestras emociones, ¿no? Que no nos pueden decir nada porque nos hieren nuestros sentimientos y nos vamos a llorar. No nos pueden decir que hagamos algo porque nos enojamos y explotamos, ¿no? Entonces es parte de esos cambios hormonales que pueden atravesarse, ¿sí? Hay algunas preguntas en el chat. Dicen, ¿a qué se debe cuando no salen barros ni granitos ya estando en la pubertad? Pues dichosa. Yo creo que eso a mí me gustaría no sufrir de barros ni de granitos, de verdad. Pero generalmente, pues tiene que ver mucho nuestra genética, ¿no? Tiene que ver mucho la parte de conocer también nuestros genes. Por ejemplo, a mí por lo general no me salen barros en la frente o en la cara, sino me salen mucho en la espalda, ¿no? Y resulta que a mi papá, pues le salían mucho barros en la espalda o acá en la parte del pecho, ¿no? Entonces ahí más que la genética está claro. Seño dice, he escuchado que un bebé si lo colocan en una piscina flota porque está calmado o porque no tiene miedo. Bueno, recuerden que los bebés desde que estaban en la pancita de mamá estaban dentro de una bolsita. Esa bolsita tenía un líquido, el líquido amniótico, ¿no? Dicen por ahí, ¿verdad? Porque a mí no me consta, no tengo bebés, que el poderlos llevar a una piscina desde que son bebés les facilita no solamente el proceso de nadar, ¿verdad? Aprenden a nadar más rápido, sino que ellos pues no han experimentado miedo. Ellos al sentir el agua se les hace algo familiar, algo que recuerdan de manera como inconsciente, ¿no? Porque ellos vivieron 9 meses metidos en una bolsita de agua, ¿no? Entonces, es bastante funcional que ellos aprendan a nadar en esta etapa. Y tienen mucha razón. Como es algo familiar, el líquido que están sintiendo, entonces no van a experimentar pues mayor sensación de miedo, ¿no? Estas son las emociones básicas de las cuales les hablaba. La felicidad, la tristeza, el miedo, el enojo, el asco, y que todos hemos desarrollado y hemos manifestado más de alguna de estas emociones en todas las etapas de nuestra vida, ¿sí? ¿A quiénes los han mordido un perro? Yo soy la primera que levanto la mano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nos ha sucedido algo negativo en nuestra vida, ¿no?
Y les pongo el ejemplo del perro, ¿no? Miren a la nenita cómo está ahí, así asustada, ¿no? Cuando hemos tenido experiencias, ya sean negativas o positivas, hay una parte de nuestra memoria emocional que lo va a registrar, ¿no? Entonces, en el caso de quienes nos han mordido un perro, y no me dejarán mentir, y por favor vayan diciéndome en el chat a quienes más los mordió un perro para no sentirme tan sola, al momento de escuchar un ladrido es como se activa automáticamente nuestro sistema de alerta, ¿no? Entonces es como que ya luego sobresaltamos y buscamos de dónde viene ese sonido del perro, ¿no? Fíjense que el otro día íbamos caminando con mi hermana, ¿no? Íbamos en la acera, íbamos a comprar pan. Íbamos las dos ahí felices, ¿no? Cuando yo de lejos vi a un perrito y el perrito estaba sentado, ¿no? Entonces yo vine y así muy sutilmente me bajé de la banqueta y me fui a dar como la vuelta, ¿va? Y me dice mi hermana, se empezó a reír de mí, ¿verdad? Malvada. Se empezó a reír y me dice, pensé que no te ibas a bajar de la banqueta, me dijo, pensé que ibas a pasar a la par del perro, pero ya me di cuenta que no lo has superado. Y yo, no me iba a exponer a pasar a la par del perro, ¿verdad? Sino que también me bajé y me crucé, pero ella se divertía mucho de eso, ¿no? Entonces, cuando nos ha pasado eso, o cualquier otra situación donde nos expongamos a atravesar nuevamente esa mala experiencia, nuestro sistema de alerta nos va a decir, cuidado, ¿verdad? Tened cuidado, ahí hay peligro, y entonces nosotros vamos a tomar las medidas necesarias para poder evitar ese peligro, ¿sí? ¿A cuántos les pasó que se les olvidó lo que iban a exponer cuando su grupo los aventó hacia ustedes y tú vas a exponer y tú vas a hablar, ¿no? Y a la hora de que estaban ustedes ahí enfrente era como, ¿y ahora qué digo? ¿Qué hago? ¿Verdad? Es también una situación en donde nuestras emociones nos juegan una mala pasada y pues terminamos teniendo ahí algunas experiencias, ¿no? ¿A quiénes les gustan estos animalitos voladores? ¿Qué les provoca esta imagen? A ver. A mí con la mascota de Allison, dice que el Anthony le da miedo la mascota que tiene Allison, me imagino, o algo así. Asco, desagrado, miedo, ¿verdad? Más cuando andan ahí volando en la sala, ¿verdad? Y anda usted ahí atrás queriendo matarlas y solo no se dejan las ingratas. Picazón, dice. Curiosidad, asco, desagrado, nervios. Por ahí vi que alguien puso hasta escalofríos, creo yo, ¿no? Entonces se dan cuenta la diversidad de reacciones que puede producir una imagen. Es una imagen. Ni siquiera la tenemos acá enfrente y ni siquiera está caminando ahí cerca de usted, sino solamente la está viendo y ya todo lo que provocó. Veo que a Ángela le provocó mucho malestar esa imagen, entonces creo que la vamos a quitar, ¿no? Vivimos en base a lo que sentimos, ¿no? En cada momento reaccionamos ante estas situaciones de manera en que lo que nosotros vamos a buscar es supervivir, ¿sí? Si viene un enjambre de cucarachas, usted va a querer sobrevivir y lo que va a hacer es va a huir, ¿no? Aunque se meta debajo de la chamarra, pero usted va a querer, pues, salvar su vida de ese ataque masivo de cucarachas, ¿no? Todas nuestras emociones son vitales y tienen un valor significante para cada uno de nosotros, ¿sí? Lo que significa algo bueno para mí puede que para ustedes no lo sea. Se recuerda que a inicio de años incluso empezamos a manejarlo del programa Ruler y que pues lastimosamente íbamos ya arrancando, íbamos bien con nuestro programa y pues nos quedamos ahí a medias, ¿no? Porque es importante reconocer que nuestras emociones tienen una función, ¿sí? Cada vez que usted está sintiendo una emoción es porque usted está procesando algo en su interior, ¿no? Estas emociones obviamente van a repercutir en sus conductas. Casi vamos finalizando y pues quiero comentarles que nuestras emociones tienen 3 funciones básicas, adaptativas, ¿no? Estas funciones nos ayudan a nosotros a adaptarnos en el medio.
tal como el ejemplo que les contaba de que me tuve que bajar de la acera para no toparme con el perrito, ¿no? Yo tuve que adaptarme a esa situación, ¿no? Que es algo básico, es algo muy, muy básico, pero que nuestros antepasados también lo tuvieron que hacer. Es una función también que implica algo social, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos necesitamos de la interacción con otras personas para poder manifestar también no solamente lo que sentimos, sino lo que pensamos, ¿no? Entonces, cuando usted está hablando con sus amigas, con sus papás, está manifestando sus emociones y tiene interacción a través de lo social. Y obviamente la función motivacional, ¿no? Cuando nuestras emociones están como del lado negativo, como se recordarán lo manejábamos en Ruler, generalmente nuestra energía y nuestra parte de motivación pues va a estar un poquito baja. Sin embargo, cuando nuestra energía está más alta y tenemos mayor apertura a poder aprender, pues también nuestra motivación va a ser más positiva, ¿sí? Emoción tiene relación con el aprendizaje, ¿sí? Si usted está haciendo alguna actividad y se divierte mientras lo está haciendo, eso es magnífico, porque entonces su proceso de aprendizaje se vuelve muchísimo más significativo y cobra mayor valor y mayor significado en ese sentido, ¿sí? Si por el contrario hay alguna actividad que a usted no le gusta, que le genera incomodidad, que lo hace como de mala gana y solamente no le produce placer ni emoción, su aprendizaje va a ser muchísimo más lento o muchísimo más bajo, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener claro de que cuando nosotros hacemos algo es mejor hacerlo con emoción, ¿sí? Pensando en que le vamos a obtener pues algún provecho, algún beneficio de esta actividad que vamos a hacer. Y por último, pues vamos a ir viendo que cada una de las actividades que nosotros vayamos a manifestar, por favor, hagámoslas pensando en nuestro propio bienestar y en nuestra propia salud. Cada una de esas actividades debemos de hacerlas de manera en que nosotros podamos sentirnos felices, contentos, relajados, a pesar de las circunstancias en las que estamos, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, la clase pues ha llegado a su final, ¿sí? Pero por favor, los invito a que podamos culminar con las actividades de la lección 3.2 que están en plataforma y les voy a enviar un juego de Kahoot. Terminando ahorita la clase, los voy a invitar a que jueguen en el grupo que voy a enviarles, ¿oyeron? Entonces, por favor, escriban su nombre, porque si me escriben algún usuario así mero raro, no voy a identificar quién fue el que ganó, y así pues yo les digo quién quedó en primer lugar. Entonces, pongan su nombre y la sección de la que son, porque van a estar las 3 secciones y las chicas de cuarto parvulario también jugando. Entonces, pilas, los quiero mucho, mis niños. Un abrazo, un beso enorme. Me dio mucho gusto verlos y se me cuidan. Que Dios me los bendiga. ¿Vieron? Chaucito. Hasta pronto.